¿Sabías que hay más de 250 enfermedades reumáticas y autoinmunes? En este video voy a hablarte sobre la artritis reumatoidea, cuáles son sus síntomas y cuáles son algunas de las características emocionales que hay detrás de este síntoma. Soy Verónica de San Martín, terapeuta holística y trabajo con hombres y mujeres adultos que quieren mejorar un vínculo, que quieren sanar un síntoma o que tienen problemas con sus hijos y quieren solucionarlos. No te pierdas este video donde te cuento sobre la artritis reumatoidea. Entre las enfermedades crónicas más comunes se encuentran justamente las enfermedades reumáticas y un 80% de las personas que la padecen son mujeres. Pero esto no únicamente alcanza a adultos, sino que también afecta a niños. Entonces imaginemos el impacto que puede tener en ellos. Estas enfermedades aparecen en cualquier edad. Tienen un alto impacto en la capacidad para trabajar. Pensemos que muchas aparecen en articulaciones. Cuando las articulaciones se inflaman, ¿cómo nos sentimos para trabajar con estos dolores? Afectan la resistencia de la persona y reducen muchísimo la capacidad de cognición. Entonces, pensemos en los niños, cómo va a impactar esto en su edad escolar. También afecta la concentración, la movilidad, causan fatiga, pero pensemos también que esto altera muchísimo el estado de ánimo de la persona. Una persona que está con una inflamación constante, con fatiga, con dolores, con incomodidades, con imposibilidades, pensemos que esto se va a instalar en su estado de ánimo y esto se va a mantener en el tiempo, lo que hace que emocionalmente se produzca un ciclo de repeticiones que más adelante lo voy a comentar. Pero hoy de lo que quiero hablarles es de la artritis reumatoidea, que no es la única enfermedad articular, la única enfermedad reumática. Todos los síntomas que están relacionados a huesos, a músculos o articulaciones tienen que ver con una característica emocional que es común a todas y que tiene que ver con la desvalorización. Tenemos que pensar que si esto aparece en adultos y en niños, cuán desvalorizados venimos desde el tiempo de los tiempos, porque esto no solamente aparece en la adultez, y si aparece en la adultez tenemos que ir pensando que esto se vino gestando cuando éramos muy pequeños. Te recomiendo de que si tenés un niño con un problema reumático, mires el video de la exigencia y de la autoexigencia porque está directamente ligado al tema que vamos a hablar hoy. Si bien vamos a hablar de la artritis reumatoidea, los niños al sufrir de síntomas con enfermedades reumáticas tienen exactamente estas mismas características y sufren los mismos problemas emocionales que los adultos. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune y crónica que se caracteriza por la inflamación en las articulaciones y en los tejidos circundantes. Generalmente se da en manos, en las articulaciones pequeñas y en pies. Pero esto no se limita únicamente a las articulaciones, sino que muchas veces se ven comprometidos otros órganos, los ojos, la piel, el corazón, los pulmones, los riñones. Entonces imaginemos una combinación de inflamación en estos órganos más en las articulaciones. La vida de la persona, la calidad de vida de la persona se ve muy deteriorada porque esto es progresivo y crónico y va aumentando con el tiempo. Tenemos que pensar que esto es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir? El cuerpo tiene una forma de defenderse de los ataques externos, pero por alguna razón se termina atacando a sí mismo. Entonces podemos pensar algo hilando algunas de las ideas que vengo mencionando. Si esto es una enfermedad que detrás de ella lo emocional
que hay es la desvalorización y pienso en que si es una enfermedad autoinmune, el cuerpo termina atacándome a mí mismo, entonces esto quiere decir de que yo me desvalorizo a mí mismo. No creo en mí, no me creo capaz, me comparo con los demás, me siento menos que los demás y entonces esto va creando una gran desvalorización. Esto va a ser, al ser crónico, lo que quiero mostrarles es que se empieza a hacer como un círculo vicioso. Yo me desvalorizo, entonces la enfermedad vuelve a salir a flote. Tengo un pico de inflamación, me siento débil, me siento fatigado, no me puedo poner en acción y entonces por no poderme poner en acción me vuelvo a desvalorizar. No sirvo, soy una porquería, no puedo con esto, yo antes podía y ahora no, o tal persona puede y yo no. Entonces esto se hace un círculo vicioso. Me desvalorizo, aparece la enfermedad, cuando aparece la enfermedad me vuelvo a desvalorizar y así el ciclo se hace casi que eterno. Otra cosa de las que podemos empezar a pensar es que se dice que es una enfermedad crónica y muchas veces todos tenemos la creencia de que crónico es que nunca se va a curar. Si nosotros partimos de esta base, estamos ante una gran dificultad porque somos nosotros mismos quienes somos los primeros que tenemos que creer en la curación y en que podemos hacer algo diferente que nos lleve a la curación. Y cuando hablo de curación, no hablo únicamente de la desaparición del síntoma. Puede ser de que el síntoma se detenga, puede ser de que el síntoma desaparezca o puede ser que yo integre lo que el síntoma me propone como crecimiento emocional y que al ponerlo en práctica mi calidad de vida cambie. Por supuesto que también me va a llevar a cambiar lo que sucede con el síntoma corporal. Hace poco, en una consulta de bioneuroemoción, atendí a una chica que cuando relata su síntoma dice, tengo tal cosa crónica. Entonces, mi primera pregunta fue, ¿qué es crónico para vos? Y ella dijo, algo que no se va nunca o que tarda mucho en irse. Le mostré cómo con el pensamiento y con las palabras creamos futuro y creamos realidad. Si ella tiene esta idea de que tarda mucho en irse o de que nunca se va, entonces quiere decir que piensa que no hay ningún tipo de sanación posible. Entonces, ¿para qué encararíamos un proceso para estar mejor? Esto fue importantísimo para ella porque ahí se dio cuenta que ella podía generar otros pensamientos, otros sentimientos y otras emociones, no solamente con respecto al síntoma, sino con lo que sucede en su vida. Esto es un paso clave porque con las palabras y con lo que decimos o lo que no decimos y con lo que sentimos es así como se crean nuestros síntomas corporales. Primero van a estar en la cabeza con un cierto pensamiento. A ese pensamiento le va a seguir una emoción y a esa emoción le va a seguir un síntoma corporal que va a decirme, mira, el mensaje es este. En el caso de la artritis reumatoidea tenemos que buscar cómo nos comparamos, cómo nos desvalorizamos, cómo no nos creemos lo suficiente con respecto a los demás para ir viendo esta gran desvalorización que hay por detrás del síntoma corporal. Hablar de la artritis reumatoidea me toca desde un lugar emocional muy de cerca, porque mi madre padecía de esta enfermedad y la sufría muchísimo. Entonces, quiero traerles sus vivencias y cómo yo veía en ese momento sin saber nada de temas sintomatológicos y que hoy sí cuento con esa información. Lo que me gustaría rescatar son estas dos palabras de rigidez y crónico. Mi madre era crónico su forma de pensar, siempre muy negativa, siempre quejándose de sus dolores y claro que la entendíamos, era una mujer muy laboriosa que hacía muchas cosas por su cuenta, que resolvía mucho y que la enfermedad empezó a limitarla. Entonces, siempre tenía sus quejas, siempre estaba en un lugar muy negativo.
Entonces aquí también podemos observar lo crónico. Se vuelve crónico un tipo de pensamiento del que no puedo salirme. Esta enfermedad se caracteriza por la rigidez articular. No puedo hacer, pero tenemos que pensar que primero tiene que haber una rigidez mental. Siempre estoy pensando lo mismo, siempre soy negativa sobre estas cuestiones. Creo que no puedo curarme, creo que nada puede ayudarme. Entonces, cuando somos muy rígidos mentalmente, es muy probable de que la enfermedad aparezca en las articulaciones justamente para mostrarnos nuestra rigidez y que tenemos que trabajar con algo más blando, que tenemos que trabajar con la flexibilidad, sobre todo la mental. Ahora, mi madre era una persona súper negativa que cada vez que encaraba un nuevo tratamiento, la verdad que nada le venía bien. No confiaba en los médicos, no confiaba en los tratamientos, se quejaba de los remedios antes de empezar a tomarlos. Entonces, es muy difícil que podamos tener un cambio, porque su vida se iba por este camino de la rigidez mental. Primero que ella tenía sus ideas, sea sobre la enfermedad o lo que fuere, y nadie podía sacarla de eso. Una persona muy dura con sus creencias, muy dura con sus pensamientos, y bueno, la enfermedad la llevó a mostrarle justamente esto. Lamentablemente no teníamos tanta información, ella tampoco pudo acceder a toda esta información y bueno, este cambio no se produjo en su vida. Como les decía, mi madre era una mujer muy laboriosa, que hacía muchas cosas en lo cotidiano y que estaba acostumbrada a hacer mucho y a su forma. Antes les estaba contando sobre la desvalorización. No es solamente la desvalorización que yo hago sobre mí, también es la desvalorización que hago sobre los otros. Pensemos una cosa, el que tenemos enfrente es un espejo nuestro, entonces si yo desvalorizo al otro, si yo no creo al otro lo suficiente, es lo mismo que si lo hiciese conmigo. No aplica únicamente a mi propia persona. Entonces, mi madre era una mujer que si no lo hacía ella, nadie lo hacía como ella, nadie podía y llegado el caso nos trataba a todos de tontos porque no podíamos hacerlo como lo hacía ella. Entonces, fíjense que esta rigidez mental, que estos mismos pensamientos, que su dureza y además la desvalorización, seguramente contra ella, pero también contra los demás, hizo que esta enfermedad se instalara en ella. Cuando la enfermedad se instaló, se volvió crónica y además avanzaba, sus manos se habían entumecido, sus articulaciones se habían deformado y ya no podía hacer las mismas cosas que hacía a diario. Claro, ¿qué sucedía? Entonces ahora dependía de los demás. Estoy segura que la enfermedad le trajo también una imposibilidad para que los demás pudieran hacerlo y para que ella observara de que los demás también podían, de que los demás también eran valorables y que los demás también podían resolver, aunque no todo pasase por ella. Nunca lo aceptó, nunca lo vio. Pero lo que quiero mostrarles es que muchas veces las enfermedades nos dejan en este lugar de ahora le toca al otro y te voy a demostrar cómo el otro sí puede, ¿no? Para que te pongas en un lugar también de humildad y de menor rigidez. Es importantísimo que miremos en la persona también la desvalorización cuando era un niño. Mi madre era la novena de 9 hermanos, ¿no? 9 hijos. La criaron prácticamente sus hermanos porque además quedó huérfana de su mamá cuando era muy pequeña. Y había un hermano mayor varón que trinaba cuando se enteró de que venía otro hijo en camino. Claro, imaginemos las circunstancias, escasez económica, dificultades, hijos grandes y tener que encargarse de otra más, ¿no? Entonces, esto yo me imagino que la desvalorización tiene que haber estado presente en su infancia y por eso también se tuvo que convertir en una mujer muy fuerte, que casi nada la tocaba, y yo me imagino porque debe haber sufrido mucho cuando era pequeña. Sé que algunos que estén mirando este video pueden encontrar que sufren de artritis reumatoidea, pero que no encuentran estas características del todo propias.
Yo me atrevo a decir que no es así y que con cada uno habría que trabajarlo. A casi nadie le gusta reconocer de que somos rígidos, que no somos flexibles, de que nos estructuramos en pensamientos, pero también hay que mirarlo como una oportunidad del clan. Primero, si yo me observo, si puedo hacerme cargo de que tengo estas características y puedo trabajar en esto, voy a beneficiar a todas las generaciones que vienen luego de mí. Voy a beneficiar a mis hijos, voy a beneficiar a mis nietos y voy a beneficiar a todas las generaciones venideras. Pero además voy a estar trabajando sobre una propuesta emocional que trae el clan, porque muchas veces nos encontramos que estas enfermedades las tienen varios integrantes, entonces decimos, ah, sí, porque es hereditaria. Claro, pero también tenemos que observar que lo que se hereda es el factor emocional para trabajar en esta familia. Y esto es importantísimo de verlo, porque después de todo, si yo tengo la enfermedad, entonces quiere decir que hay características en mí que voy a tener que trabajar. Pero seguramente también traigo características del clan, traigo características de mi árbol genealógico, de las generaciones que estuvieron antes que yo y que tenían estas características y que no lo pudieron resolver. Si te gustan mis videos, por favor, hacelo circular entre quienes pueden llegar a necesitarlo, porque además cuando le damos me gusta y cuando nos suscribimos al canal, que lo podés hacer aquí debajo, estamos pidiéndole a YouTube que fomente la aparición de estos videos. Chau, nos vemos en la próxima.